Dios les bendiga a todos, amados hermanitos. Vamos a comenzar ya esta transmisión haciendo una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Abran sus corazones, hermanitos, y digámosle al Señor que nos enseñe su palabra. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti. Gracias, Señor, por mis hermanitos, mis hermanitas que están listos y dispuestos para abrir su corazón y para oír tu palabra. Cúbrenos, Señor, con la sangre del Cordero. Aquí, Señor, en la cabina, y allá, Señor, en cada hogar de mis hermanos. Háblanos, Señor, mi Dios. Señor, ciertamente, hoy nos has concedido levantarnos. Te agradecemos, Señor, por la vida, la salvación tan grande en Cristo Jesús, por esa grande misericordia que nos has tenido. Ahora, Señor, oiremos tu palabra. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea de bendición esta transmisión para mis hermanos. Amén. Hoy corresponde, hermanitos, la cita de Marcos capítulo 4, a partir del verso 1. Se titula esta transmisión 1 de cada 4. Así como lo oye, hermanitos, 1 de cada 4. Esperemos, hermanitos, que usted sea el cuarto caso. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar. Y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza. Y aquí empieza, hermanitos, la parábola del sembrador. Verso 3. Oíd. El sembrador salió a sembrar. Esto es muy importante, hermanitos. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. 6. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta enseñanza, hermanos amados, que en su Biblia se titula la parábola del sembrador. Esto, hermanos amados, es una regla universal, una ley universal que ha acontecido desde que vino el Señor Jesús y se predicó el Evangelio hasta nuestros días. Y sigue, hermanitos amados, llevándose a cabo esta realidad, esta verdad de la parábola del sembrador. Por eso, hermanitos, se puso como título 1 de cada 4. Veremos, hermanitos, de 4 casos que se mencionan en la palabra. Por ejemplo, hermanitos, la primera parte o el primer caso es lo que cayó junto al camino. Junto al camino es, hermanos amados, tierra apisonada, tierra que no está blanda, que está endurecida. Tierra, hermanitos, que cuando cae la semilla es visible, visible para las aves del cielo. Y bueno, hermanitos, viene el otro caso, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero la interpretación, hermanitos, está a partir del verso 13. Una interpretación que el mismo Señor Jesús le dio. Y es esta, hermanos amados, para que nosotros la podamos entender. Dice el versículo 13. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador
es el que siembra la palabra. Cuando dice, hermanitos, en el versículo 3, el sembrador salió a sembrar, en el verso 14 aclara, ¿quién es? ¿Qué hace? Es el que siembra la palabra. Ahí están, hermanitos, en primer lugar, nuestro Señor Jesús. Claro que Juan el Bautista, cuando predicaba arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles, los discípulos. Y ahora, hermanitos, en nuestro caso, los evangelistas, los profetas, los pastores, los maestros. Somos los que sembramos la palabra. La personita que se para o está delante de otras personitas y abre la Biblia y empieza a predicar, ese es el sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué siembra? La palabra de Dios. A primera instancia, hermanitos, cuando se habla de que salió a sembrar y por qué parte de la semilla cae junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos, parte en buena tierra, es que se refiere a la semilla del trigo. No es, hermanitos, como cuando se siembra otra semilla, por ejemplo, el maíz, el frijol y otras más, hermanos amados, que uno hace el agujerito en la tierra y mete contadas semillas. Y, hermanos amados, luego hasta con sus dedos uno tapa con tierra las semillas que ya están adentro del agujero. Y esas no se aplican, hermanitos, en esta parábola, sino que cuando el sembrador mete su mano en su bolsa pastoril, hermanos amados, agarra con su puño la semilla y la avienta. Al aventarla, por eso, parte cae en uno, junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos, porque no se mete directamente al agujero que uno hizo, como en el caso de otras semillas. Hermanos amados, esta semilla cae en diferentes partes. Y claro, hermanitos, dependiendo en dónde cayó, va a dar su fruto. Ahora, lo que dice la palabra de Dios. Empieza el primer caso en el verso 15. Dice, los de junto al camino son aquellos, o sea, son las personas. Y me atrevo a aplicarlo de esta manera, hermanitos. Los 4 tipos de tierra equivale a los corazones de las personas. La palabra de Dios cayó en un corazón duro, un corazón menos duro, un corazón bueno. Muy bien, hermanitos, vamos a desarrollarlo. El 15 dice, los del junto al camino son aquellos personas en quienes se siembra la palabra. Se les predicó, enseñó, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí, hermanitos, en este primer caso, interviene el mismo enemigo. El Señor lo reprenda. Uno oye la palabra, escucha la palabra, el predicador está hablando, el líder, el evangelista, el profeta, el maestro, está sembrando la palabra a la hora de predicarla. Pero viene Satanás. Cuando dice, hermanitos, que vienen las aves del cielo y se comen la semilla, bueno, ese significado es que cuando uno oye la palabra, viene el enemigo y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿De qué manera la quita, hermanitos? Bueno, en el libro de Mateo, a partir del capítulo 13, verso 18, es un pasaje paralelo, hermanitos. Añade que son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Están escuchando el evangelio, están escuchando la doctrina, pero no la entienden. Y cuando dice, hermanitos, que vienen las aves y se comen la semilla, bueno, equivale el enemigo, se lleva la palabra, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y eso es porque, hermanitos, estaba por encima.
Es, hermanos amados, así como le mencionaba, donde está junto al camino, la tierra está un poco más apisonada, endurecida, y no está blanda como para que entre la semilla por sí sola. No, hermanitos, queda a flote, o sea, no entró ni en la mente ni en el corazón porque no se entendió, y es fácil de que el enemigo quite, robe la palabra que se sembró en sus corazones. Estos, hermanitos, este primer caso, aplicándolo a nuestro título, 1 de cada 4, este caso no dura, hermanitos. O sea, las personas que oyen la palabra y el enemigo viene y se roba la palabra, la semilla, no duran nada, hermanos. Si hablamos de porcentajes de hijos de Dios en la casa de Dios, en la casa de oración, en cuánto se siembra la palabra, pero a la mera hora, ¿cuántos, hermanitos, van a dar fruto? Bueno, 1 de cada 4. Este es el primer caso de los 4. Y, hermanos amados, se le habla, se le atiende, no entiende la palabra, el diablo se la roba y usa factores, claro que sí, a través de distracciones, a través, hermanos amados, de tropiezos, a través de cosas que le acontecen terminando el culto o llegando a su casa. Y, hermanitos, se distrae, ya no se acuerda ni de la prédica, no le entendió, y, hermanito, se quedó sin palabra en su corazón porque algo pasó. Tal vez llegó a su casa ya habiendo hecho un coraje, una discusión, una distracción, y el caso es de que la palabra ya no la tiene en su corazón, ni siquiera se acuerda, ni la entendió. Bueno, entonces ahora verso 16. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo. Hermanitos amados, abra su corazoncito. Hay personas que cuando oyen la palabra de Dios la reciben con gozo. Sí, se alegran. Y uno, hermanitos, podría decir, este ya es un hijo de Dios. Este va a permanecer. Este va a tener un camino en Cristo. Y este va a ser un buen discípulo. ¿Por qué? Porque la recibió con gozo. No, hermanitos, eso no es suficiente. Dice el verso 17, pero no tiene raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. No es, hermanito, suficiente que haya recibido la palabra con gozo, con alegría. Cualquiera que está a su lado diría, qué bueno, le gusta la palabra, la recibe con gozo y qué bueno, ya es un hijo de Dios, ya pasó al otro lado. Pero aquí habla algo muy importante, hermanitos, que tiene que suceder con los hijos de Dios, con los cristianos en su relación con la palabra de Dios. ¿Qué tiene que suceder? Dice el 17, pero no tienen raíz en sí. Esto da a entender, hermanos, este segundo caso que fue sembrado en pedregales debería de echar raíz. Pero claro, como fue sembrado en pedregales, los pedregales no dejan que eche raíz. No está la tierra ahí blanda para poder echar raíz. Hay piedras. ¿Qué es un cristiano que no tiene raíz en sí, hermanos amados? Este es el segundo caso. Bueno, hermanitos, se lo manifiesto de la siguiente manera. Cuando uno oye la palabra, cuando uno sí la entiende, cuando uno come la palabra y la cree, hermanitos, de sus oídos pasó a su mente, de su mente pasó a su corazón. Ahora, hermanitos amados, esa palabra, aunque corta tal vez, o aparentemente sencilla, esa palabra debe de vivirse, debe de echar raíz. Por ejemplo, hermanitos amados, si yo escucho la palabra de Dios
el día del culto y la llevo en mi mente y en mi corazón, esa palabra tiene que ser viva. Tiene, hermanitos, en otras palabras, que cumplirse en mi vida. Por ejemplo, hermanos amados, oí el tema acerca del perdón. Que el Señor me pide a mí que perdone. Un tema muy hermoso, muy importante. Y yo llevo en mi mente y en mi corazón, debo de perdonar. Debo de perdonar. Y hermanos amados, como es un mensaje, algo que yo debo de hacer, entonces, cuando estoy meditando en la palabra y ya oré y hasta pasé al frente a orar, pasé al altar, entonces yo le dije, Señor, yo voy a perdonar, ayúdame. Y hermanitos, encuentro en el lapso de los días, en el transcurrir de la semana, encuentro personas y también el Espíritu Santo me trae a la memoria personas y casos en los que yo debo de perdonar. Y claro, es algo que está aconteciendo en mi interior, se está llevando a cabo. Entonces veo a una persona, la debo de perdonar. Esa persona es la que me afligió, me hirió, me ofendió. La debo de perdonar desde mi interior, con todo mi corazón, como dice la palabra, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos los unos a los otros sus ofensas. Entonces, si yo perdoné, hermanitos, no solamente en el culto a la hora de la oración, sino ya en la práctica, ya fuera del templo, yo perdoné, entonces viví la palabra, cumplí la palabra, apliqué la palabra. ¿Qué estoy haciendo? La palabra está echando raíz, está arraigándose en mi vida y tengo ahora esa enseñanza. Siempre voy a ser un perdonador. Pero si no lo cumplí, oí la palabra, no perdoné, no obedecí esa instrucción que Dios me dio, no eché raíz y será un tema olvidado y no daré ningún fruto. Por eso sí recibí la palabra con gozo, pero si no tiene raíz en sí, se echa raíz entonces cuando vivimos la palabra. Si no la vivimos, no se echa raíz. Si el Señor le dijo, honra a tu padre y a tu madre, y no lo hizo, no echó raíz, hermanos amados. Si el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, y no lo hizo, no echó raíz. La palabra tiene que echar raíz, y se echa raíz viviéndola, cumpliéndola, obedeciéndola. Dice, hermanos amados, entonces en Marcos 4:16, de igual modo los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Y luego dice, y no se mantienen firmes. O sea, hermanitos amados, si ya comparamos este efecto que surtió en un cristiano, si es que tiene raíz o no, hablamos de cristianos fuertes cuando tienen raíz y de cristianos débiles cuando no tienen raíz. Por ejemplo, hermanitos, una palmera allá en donde hay palmeras, hermanos amados, en los lugares tropicales, en las playas, en ciertas partes, se conoce que las palmeras, hermanitos, son muy, muy altas, que su fruto es el coco, y el coco contiene agua. Y hermanos amados, llegan los huracanes, y precisamente esas palmeras sufren sacudidas por el viento. Pero tienen una característica muy hermosa las palmeras, y hasta en la Biblia se mencionan que el justo florecerá como la palmera. Las palmeras, hermanitos, si tuvieran, un ejemplo, 20 metros de altura a la vista, también resulta que están 20 metros arraigadas en la tierra, en la arena. 20 metros hacia arriba y 20 metros hacia abajo.
Si tuvieran 25 metros hacia arriba, los mismos 25 metros son de raíz hacia abajo. Por eso soportan, aguantan. Casi no se ve, hermanitos, una palmera quebrada o una palmera tirada. Casi no, hermanos amados. Tal vez deshojada, sí. Es muy raro ver una palmera tirada, porque tienen una raíz así, hermanitos, hacia abajo, como lo que se ve arriba. Entonces, eso la hace muy fuerte. Así el justo florece como la palmera. Pero hay cristianos débiles, hermanos. Por eso dice el verso 17, pero no tienen raíz en sí, no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. O sea, no aguantan, hermanitos. Así como el primer caso se va, este segundo caso duran más, reciben la palabra con gozo. Ya tardaron 1 mes, 2 meses en la casa de Dios, 3 meses. Tal vez, hermanitos, ya hasta se van a bautizar o ya se bautizaron, pero son débiles porque no tienen raíz en sí. Al no cumplir la palabra, no hay fuerza, hermanitos. ¿Se acordará usted, hermanos amados, también del hombre que cimienta su casa en la roca? Cuando dice la palabra, ¿quién es el varón fiel, prudente, que edifica su casa sobre la roca? Bueno, hermanitos, se refiere al que oye la palabra y la pone por obra. Será comparado al hombre que cimienta su casa en la roca, pero el que oye y la pone por obra, la palabra de Dios. El que no, el que solamente oye pero no la pone por obra, es comparado al hombre que cimentó su casa en la arena. Vienen ríos, soplan vientos, dan con ímpetu contra aquella casa y cae. Y la casa representa la vida del hombre, la persona. No dura, hermanitos. Podríamos decirlo de la siguiente manera: hay cristianos débiles, cristianos que no aguantan, cristianos que se quejan de todo y que acaban yéndose porque no soportaron la tribulación o persecución por causa de la palabra. Y salen culpando: es que me hicieron, es que me dijeron, es que me ofendieron. Son muy débiles. Hermanos amados, duran un poco más en la casa de Dios, pero acaban yéndose. Ahora, ya que vimos el segundo caso, vamos al tercero. Este tercer caso, hermanitos, se queda en la iglesia. Hay 2 casos que se van, uno dura más, otro dura menos, y 2 casos que se quedan en la casa de Dios. Como dice también el libro de Juan, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y cuando dice casa, se refiere, hermanitos amados, la presencia de Dios, en la obra de Dios, en la casa de Dios. Bueno, el 18 dice: los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, como usted está oyendo la palabra en este momento, hermanitos. Verso 19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Hermanitos, esta palabra es verdad. Un cristiano que sí se queda en la casa de Dios, pero hace infructuosa la palabra. O sea, no da fruto. Uno podría decir: pastor, pero sí se congrega, sí se quedó en la casa, ya lleva 1 año, ya lleva 5, 10, 15 años de cristiano. Bueno, la pregunta es: ¿dónde está su fruto? ¿Cuándo dio fruto? ¿Y qué fruto ha dado? Alguno dirá: pastor, ¿cómo quiere que dé fruto? Si trabajo, si estudio, si ejerzo una profesión, ejerzo un oficio, tengo un negocio, tengo que llevar pan a mi casa, tengo que trabajar para vivir. ¿Cuál fruto me demanda? Si acaso no son comprensivos,
¿Acaso, pastor, usted no comprende que tenemos mucho que hacer y todavía demandan de nosotros fruto? Bueno, no lo demando yo, mis hermanos, ni ningún pastor lo hace. El que demanda el fruto es Dios, porque el Señor a través de profetas ha dicho, y por ejemplo, a través de Juan el Bautista dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, hermanitos, es Dios el que demanda fruto. ¿Se acuerda, hermanitos amados, cuando el Señor Jesús tuvo hambre, vio una higuera de lejos, y cuando llegó a la higuera no tenía frutos, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y al instante se secó? El no dar fruto, hermanitos, es grave, es peligroso. Dios puede decir, y se lo menciono parafraseándolo, si no llevas fruto, no sirves para nada. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. No das fruto, entonces, ¿para qué inutilizar, como dice Lucas, la tierra? Cuando dice, hermanitos, la parábola mencionada en Lucas, se decía, el Señor decía, ya hace 3 años que vengo y no hallo fruto. Y dijo al mayordomo, pues córtala, sácala, saca esta planta. Dice, ¿para qué inutilizar la tierra? Entonces el labrador, el siervo, dijo, Señor, deja este año que yo cave, que yo abone, que yo riegue, y si no da fruto, entonces sí, la cortarás después, 1 año más. Es que si no hay fruto, hermanitos, no sirve el árbol. Si un cristiano no da fruto, inutiliza la tierra. Bueno, este caso, que es el tercero, hermanitos, se queda más tiempo en el templo y hasta podría permanecer en el templo, pero sin fruto, ya que dice la palabra, ¿qué es lo que estorba? Dice la palabra, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. ¿Cuáles afanes? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Y el engaño de las riquezas. Aquí se mencionan 3 cosas. El afán, hermanos amados, los afanes de este siglo, número 1, engaño de las riquezas, número 2, y las codicias de otras cosas, número 3. Son extremos, hermanitos, cuando hay mucha necesidad y uno, pues, se afana. Ese es un caso. Podríamos llamarlo el caso de la pobreza, o de ser menesteroso o necesitado, que tiene que trabajar para cubrir su vida. Hermanitos, está el otro extremo, el engaño de las riquezas, cuando ya no se trabaja por necesidad, sino por avaricia, y uno cayó en el engaño de las riquezas. Pero se menciona un tercer caso, y las codicias de otras cosas. Quiero esto, necesito adquirir esto, necesito comprar esto, necesito poseer, necesito tener. Hermanos amados, esos afanes logran ahogar la palabra. O sea, uno no dio fruto, ni le interesa dar fruto. Lo que uno quiere es lograr en la vida lo que deseaba en su corazón. Así que ya no hubo fruto. Dice, y la hacen infructuosa. Estos 3 casos, engaño de las riquezas, afanes de esta vida y codicias de otras cosas. En Mateo solamente se mencionan 2 cosas. Aquí añade una más. Es, hermanos amados, codicias de otras cosas. Ese fue el tercer caso. 2 se fueron, uno duró poco, otro duró más. 2 se quedan, pero uno se queda sin dar fruto. Un cristiano que dice, pastor, pues no me demande, yo tengo mucho que hacer y usted no conoce mis necesidades ni mis problemas. Y aguántese o confórmese con que yo vaya al culto. Pero hay otro caso, hermanitos. Este es un caso hermoso. Dice el verso 20. Y los que fueron sembrados en buena tierra. Buena tierra equivale a buen corazón, hermanitos. Son los que oyen la palabra,
la reciben, quiere decir, la creen, la obedecen, la cumplen. Y luego dice, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Dan mucho fruto y lo dan siempre. Hermanitos amados, esto corresponde no solamente a la hora de que uno fue evangelizado, oyó la palabra y unos recibieron a Cristo, otros no. No se refiere solamente a la siembra inicial. Esto se aplica toda la vida, hermanitos, cada semana. En la semana usted vino al culto, se presentó en la casa de Dios, se presentó delante del Señor. Es importantísimo, hermanitos, presentarse con el Señor. Si usted falta, no se presentó con el Señor. Y hermanos amados, no tuvo comunión con el Señor. Uno podría decir, pero pastor, yo donde quiera que voy pienso en Dios, donde voy oro, yo me encierro en mi cuarto. Esa es la oración personal obligatoria. Pero tenemos la orden de buscar al Señor y alabarle en medio de la congregación. Escrito está, buscadme y viviréis. Escrito está, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Escrito está, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Buscar en su congregación. Bueno, los que buscan a Dios, hermanitos, y tienen buen corazón, no hay espinos, no hay pedregales, no está endurecida la tierra como junto al camino, sino que tienen un buen corazón. Hermanitos amados, ellos dan fruto. Sí trabajan, claro que sí. Claro que tienen muchas actividades. Claro que tienen muchas responsabilidades. No se niega, hermanos amados. Pero, a la verdad, ellos oyen la palabra y dan fruto, hermanitos. Dan su fruto. No importa qué complicadas sean sus vidas. Ahora, le voy a leer un pasaje paralelo referente a este caso en Lucas capítulo 8, en el versículo 15. Y añade un poquito más, hermanos, y aclara un poco más. Lucas 8, versículo 15, dice: pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué hermoso, hermanitos, aquí amplía más detalles. Que es el cristiano que va a dar mucho fruto. El cuarto caso, el que sí se queda en la casa de Dios, pero da fruto. 2 se quedan en la casa de Dios, 2 permanecen, 2 ya se fueron. Uno duró poquito, otro duró más, pero se fueron. 2 se quedan, uno da fruto, pero el otro no. Y dice el 15: pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. Sabe, hermanitos, que para retener la palabra, la predicación que uno oye, hay que tener corazón bueno y recto. No estar refutando la palabra por dentro, no estar dudando, porque hay unos que dudan y dicen, ¿a poco sí será así? No, ese pastor lo interpreta muy radicalmente. Oh, el pastor así piensa, pero yo pienso diferente. El pastor así lo aplica, es muy radical, pero yo no lo considero así. Y hermanitos, ese corazón es malo. Pero cuando alguien oye la palabra, la cree, se necesita buen corazón, hermanitos. Porque si no hay buen corazón, todo lo refutará o dudará, tendrá incredulidad. ¿Y cuál fruto va a dar estando así, hermanos? Ningún fruto. Al contrario, no tendrá raíz tampoco y se secará. Dice, hermanitos, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y hermanitos, esa palabra, podríamos decirlo también de esta manera, sí echó
raíz, y raíz profunda, y no se olvida. Cada vez que es necesario, se acuerda de ese tema y dice: debo perdonar, debo de amar, debo de tener misericordia, porque no se olvida de perdonar cuando hablamos de ese tema, perdonar. Y hermanitos, lo vive, tiene raíz en esa palabra y siempre la pone por obra. Y cualquier mandamiento, hermanitos, cualquier palabra que fue sembrada en su corazón y sí echó raíz, siempre se acordará de esa palabra. No la va a olvidar. El que no la pone por obra no echa raíz y se le olvidó, hermanitos. Ya ni sabe, a la próxima ocasión, en las próximas situaciones complicadas, ya ni se acuerda qué hacer. ¿Por qué? Porque no echó raíz la palabra en su vida. Y tiene que preguntar: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no se acuerda. Y el Señor puede decir desde el cielo: ya os lo había dicho. Tú ya sabes, pero lo olvidaste porque no tienes raíz en tu vida. Al no practicar la palabra, no echaste raíz. Muy bien, dice: y dan fruto con perseverancia. Fruto y otro fruto y más fruto. Así como dice la palabra del Señor: yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, decía el Señor Jesús en el libro de Juan. Hermanos amados, así nos puso el Señor para dar mucho fruto. No se canse de dar su fruto, hermanos. Dé fruto a buenos y a malos. Dé fruto. Los arbolitos frutales, ellos producen su fruto. Aunque a la mera hora, el que come ese fruto podría ser bueno o podría ser malo. Podría ser un impío, podría ser un perverso, podría ser un inocente, podría ser un justo, o sea, alguien que cree en Dios, en el Señor Jesús. El árbol no niega su fruto, a todos les da su fruto. No dice: a este no le voy a dar fruto porque es malo. Como los cristianos a veces seleccionan: ahí no voy a dar, a este no le voy a dar. Le voy a dar mi fruto a mi hijo, a mi hija, a mi casa, a mi familia, a los que bien me quieren. Para ellos es mi fruto. Los demás que se aguanten, los demás que se queden ahí, no es mi obligación. Y dice el Señor: si yo llego a tener hambre y si me acerco a ti para comer de tu fruto y no lo encuentro, yo podría dar la orden que te seques y que nunca jamás vuelvas a dar fruto. Así como la higuera, hermanitos. El caso de la higuera, claro que tiene un significado profundo porque tiene que ver con Israel. Israel no daba fruto de arrepentimiento cuando el Señor vino, cuando Jerusalén recibió la visitación del Señor Jesús. Y hermanitos, no había frutos de arrepentimiento. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, hermanitos amados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que 1 de cada 4. ¿Usted cuál caso será, hermanitos? ¿El primero? El que oyó la palabra, no la entendió, el enemigo se robó la palabra. ¿Será el segundo, que pues sí la recibe con gozo, pero no hay raíz, no la vive y se seca, hermanos amados? El tercer caso, sí viene al templo, pero no da fruto porque casi no le da ni siquiera tiempo para servir al Señor, porque está o afanado o está, hermanitos, detrás del engaño de las riquezas, o, hermanitos, detrás de lo que codicia el corazón. Y el último caso, corazón bueno y recto. Ese da fruto, ese echa raíz, ese, hermanitos, produce. Oramos al Señor. ¿Cuál de esos casos es usted? Bueno, hermanitos, 1 de cada 4 es el que da fruto. Oramos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanitos están en tus manos. Muchos todavía permanecen, pero a la hora de permanecer, ¿dan fruto? Oh Señor, se quedaron sin fruto. Señor, los espinos hicieron infructuosa la palabra. Ayuda a mis hermanitos que den fruto
a 30, 60, 100 por uno, y tú vendrás por ese fruto. Gracias, Señor, por mis hermanitos. No se cansen en estos últimos días, Señor. Dice tu palabra, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, así mis hermanitos, Señor, esperen en ti y se fortalezcan en ti, como está escrito: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios. Señor mi Dios, así mis hermanos, sean fuertes, echen raíz, crean tu palabra, la reciban, Señor, con corazón bueno y recto. No resistan la palabra, no la refuten, Señor, no la contradigan, sino que la reciban y la vivan, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús, están en tus manos mis hermanitos. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanitos. Si seguimos en la tierra mañana, le esperamos a las 5 de la mañana. La bendición del Señor sobre sus vidas. Amén.